Los modelos que abordaremos hoy pertenecen a los modelos contemporáneos de la psicología. Debemos entenderlos como una continuación o en muchos casos como una ruptura a los modelos dominantes de su época o a ideas que fueron consideradas obsoletas a sus respectivos tiempos. Los modelos psicodinámicos aprendidos en esta unidad comprenden a la escuela de psicoanálisis inglesa que sostenían diferencias con las propuestas de Freud. En general, cambiando la percepción de enfermedad, entre otras cosas. Las referencias por autor corresponden para Melanie Klein a las clases magistrales, clases y conferencias 2021, Donald Winnicott a las clases maestra Entelequia 2019, Margaret Mahler al videoblog de Hinojosa 2021, más el Melanie Klein. Consideraba que el desarrollo del yo se daba en etapas tempranas, mucho más tempranas de lo que proponía Freud. Desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida desarrollan un yo primitivo, rudimentario, que es suficiente para experimentar negación y aplicar mecanismos de defensa contra la ansiedad del nacimiento. En su teoría de las relaciones objetales, toma en cuenta el concepto de fantasía, que son los estímulos o vivencias introyectadas e inconscientes, siempre presentes y activas, que nos ayudan a relacionarnos con los objetos, que pueden ser internos, imaginarios, o externos, reales. Las posiciones. Esquizoparanoide. Se genera a partir de fantasías internas, una primera sensación de persecución e inestabilidad, en la que el objeto o la madre objeto son a la vez la satisfacción de las necesidades básicas y el sentimiento de desamparo o abandono, en el que no se distingue una separación entre su propio yo y estos objetos. La segunda posición es la depresiva. Aquí, el niño o la persona adulta logra integrar el objeto total, es decir, que se da cuenta que los objetos imaginarios y los reales son algo fuera de sí mismo y le generan una sensación de ambivalencia, una culpa tremenda al creer que ha lastimado los objetos en su representación imaginaria. Sin embargo, esta culpa es un sentimiento reparador del individuo, pues con ella pretende proteger al objeto que le causa esa ambivalencia. Cuando la culpa no es suficiente, la persona regresa a la posición esquizoparanoide. En algunos casos, se puede observar en adultos la generación de defensas maníacas, al huir del sentido de culpa y no poder integrar la fase esquizoparanoide. Donald Winnicott usa también el concepto de objetos y propone algunas etapas de desarrollo. El infante, en un inicio, se siente un solo objeto con la madre, desarrollándose en estos primeros 6 meses un periodo de dependencia absoluta, en que será importante el handling, manipular, acariciar y alimentar a la cría. Margaret Mahler propone en esos primeros 6 meses se dará una fase autista y una simbiótica en que se dará también un desarrollo primitivo del yo, un yo auxiliar, seguida de una etapa de separación e individuación que durará hasta los 2 años y medio, en donde comienza a diferenciar su cuerpo del de su madre y un proceso de ejercitación locomotriz. Winnicott, por su parte, propone una etapa de los 6 a los 24 meses como un periodo de dependencia relativa, en donde el bebé iniciará a diferenciar lo externo e interno mediante objetos y procesos transicionales, objetos independientes a la madre que ayudan al desarrollo del infante. Después de esta etapa, comienza un periodo hacia la independencia que se prolongará hasta la adolescencia. Estos modelos lograron hacer una diferencia al llevar los conocimientos del psicoanálisis al estudio del nacimiento de la psique en las infancias, además de aportar a las definiciones de salud mental y salud de enfermedad centradas en romper con los estigmas sobre considerar enfermo al paciente. Carl Rogers. Las referencias para este autor son extraídas del referente Fácil 2021, Greenwood J. 2011 y de IRC 2023 presentadas al final de la diapositiva. Entre otras cosas, Rogers retomó la idea de despatologizar al consultante, llamándolo consultante o cliente en vez de paciente, para lograr una relación menos jerárquica. Consideraba, según Greenwood 2011, que nadie conoce mejor su situación física y emocional que la persona que la vive. Además, considera que toda persona tiene una tendencia natural a la salud, la autorrealización, por medio de una tendencia actualizante. La tendencia actualizante
es cómo las personas tienden a adaptarse, es la motivación a desarrollar todos sus potenciales al máximo. Por ejemplo, una persona que ha sufrido maltrato puede no darse cuenta de su situación y limitar sus potenciales a esa situación. Sin embargo, desde el humanismo, esta persona debe situarse en el momento presente para que se dé cuenta de esta situación, además de todas las cosas que limitan su potencial, para salir de ello y poder desarrollar sus objetivos, además de encontrar su verdadero ser o yo real. Los problemas mentales se generan cuando nuestro yo real no coincide con el yo ideal. Como podemos ver, este modelo logra una ruptura al modelo conductista dominante, sobre todo en Estados Unidos. Otra cosa importante es que aborda desde el punto de vista positivo, dejando de ver a la persona como un trastorno. Se considera una propuesta contemporánea porque ayuda a la creación de la tercera fuerza, a una visión unificada u holística de la persona que ha permitido muchos avances en disciplinas como la pedagogía. Fritz Perls. Las referencias generales de ese autor pertenecen a la entrevista a Fritz Perls de The Underdog 2020, además del contenido IRC 2023. Se considera la Gestalt como parte del humanismo porque retoma conceptos existencialistas, como que la persona es en el momento presente, independientemente del pasado de su existencia. Además, que tiene que ver con la psicología positiva en que el individuo busca siempre su salud y la enfermedad es solo una manifestación de la falta de centro. Por otro lado, en un sentido muy simplista, Gestalt significa totalidad, que es también una de las ideas clave de la escuela humanista al tratar de mirar a la persona consultante en su totalidad o conjunto. En nuestra propuesta, la actitud del terapeuta debe propiciar un espacio seguro y de confianza. Otro concepto ligado es el de autorregulación organísmica, que se considera también holista. Aportaciones al humanismo. La psicología de la forma es una de las aportaciones al humanismo, en la que se puede observar las diferencias entre figuras y fondo, dando a su vez distintos conceptos de acuerdo a qué es lo que domina en la imagen general. La Gestalt también tiene influencias del psicoanálisis, como es el caso del concepto de polaridades, que trabajaba Jung, solo que aquí no es tan místico. Las polaridades pueden implicar cosas tan insignificantes como el querer ser bueno, contra la idea de rebelarse, mientras que en Jung se presentaban por medio de arquetipos. Si bien se comparten muchos postulados del humanismo, se hace una reestructuración sobre los conceptos heredados del psicoanálisis para tener una visión mucho más fresca y adecuada a los tiempos modernos, además de un conjunto de técnicas muy interesantes para lograr encontrar lo suprimido, trabajar con los estereotipos y clichés, incluso desde la expresión corporal o el psicodrama, lograr expresiones de las necesidades y volver a integrar a las personas en un campo de visión centrado. Wilhelm Reich. Modelos de terapia psicocorporal y bioenergética. Wilhelm Reich fue discípulo directo de Sigmund Freud, además que se le considera importante por sus aportaciones a la psicología de masas, la revolución sexual y su análisis del carácter. Por otro lado, se le considera una persona polémica por ciertos tipos de terapia corporales basadas en la energía orgásmica, además de máquinas capaces de captar dicha energía, a la que llamaba orgón. Sobre el análisis de carácter, su propuesta y libro iban enfocados a las diferencias que encontró tras su trabajo con Freud, al considerar que todos los problemas internos en la mente se manifestaban en la corporalidad de la persona, bloqueando el libre tránsito o desarrollo de la energía. Esto tenía influencias de filosofías y prácticas orientales como el sexo tántrico. Según Zamorano, 2021, fue maestro de otras figuras como Fritz Perls, el creador de la Gestalt, o Alexander Lowen, quien desarrolló mucho más el concepto de bioenergética. Sin embargo, para Reich, la energía, que lo movía todo, no tenía un carácter eléctrico, aunque afectara al cuerpo desde lo biológico. Según García et al. 2008, en el artículo Einstein y la energía psíquica de la Revista Cubana de Física, Reich consideraba al orgón como una fuerza de entropía negativa, capaz de concentrar y organizar la materia, presente en la atmósfera y todas las cosas vivientes, capaz de controlar todos los procesos físicos y psíquicos, una energía cósmica primordial de color azul omnipresente. En su libro
Análisis del carácter. Reich explica cómo se da la creación de corazas, una protección del yo que se manifiesta en el cuerpo de las personas. Sin embargo, el tener estas características no implica síntomas neuróticos y será difícil que las personas puedan aceptarlas o erradicarlas al considerarlas como parte de su autoconcepto y son parte de sus defensas ante lo que consideran un peligro del mundo exterior. Propone 5 caracteres. Carácter oral. Personas con características infantiles ante lo externo, apegados y codependientes, propensos a la decepción, la soledad y la depresión, con un sistema muscular débil y delgado con mucho miedo al rechazo. Carácter esquizoide, con un ego débil que disocia su cuerpo de sus sentimientos. Sus piernas tienen poco contacto con el suelo, presenta tensión focalizada en distintas partes del cuerpo. Carácter masoquista. Vive en un círculo de desvalorización continua, por lo que presenta una parte sádica contra sí mismo. Son personas que creen que sufren y no merecen ser felices. Carácter psicopático. Niegan por completo sus sentimientos. Sueñan con poder, dominio y control sobre las personas y el mundo exterior. Pueden ser dominantes o seductores. A estos últimos los mueve la conquista de otras personas. Pueden tener también el peso corporal y energético en las caderas, aunque la parte del cuerpo predominante sea la superior. Carácter rígido. Ego marcado y alto grado de autocontrol con tendencias masoquistas internas. Su cuerpo tiende a ser armonioso al intentar no mostrar sus corazas. Sin embargo, tiene un buen contacto con la realidad. Pueden ser obstinados y competitivos. Conclusiones. Las terapias actuales no pueden considerarse puras. Al investigar a Rogers, muchas de las propuestas de trabajo colectivo retomaban a su vez parte de las técnicas de la Gestalt o proponían el uso alterno de terapias bioenergéticas como la meditación o la integración emocional. A su vez, veo reminiscencias de Melanie Klein o Donald Winnicott tanto en Rogers como en la Gestalt. Sin embargo, las propuestas de terapia grupales basadas en Rogers y la Gestalt me han parecido de suma importancia al proponer un trabajo multidisciplinar con incluso abogados para darle mucho más seguridad física y legal a las personas, además de proponer generar redes de apoyo, un mejor ambiente de terapia y un espacio seguro, que es vital para la sanación de víctimas de violencia de género. Referencia.